¿Todo bien? ¿Cómo están? Ángeles, Mirna, muy buenos días. Don Francesco, muy buenos días. Muy Bien, bien, ¿cómo está, se ven profesor? estupendo los dos, ¿ah? Muchas gracias. Sí. Hasta combinados, me atrevería a decir, fíjate. Sí. Muy bien. Fantástico. Súper, súper. Oye, tenemos varias Extraordinario. cosas que conversar, varias cosas que han pasado el fin de semana y varias cosas ¿Polémica? que traen repercusiones para esta semana y para los próximos días. Controversias, polémicas, diferencias, llámelo usted como quiera. Aquí va nuestra cortina, mira. Ya, ¿con qué partimos? Con eso, porque usted ve manifestaciones, movilizaciones, reclamos, bueno, en fin, es como se ha tomado, ¿no?, por parte de los trabajadores esta notición del cierre de ventanas, de la Fundición Ventanas, entonces, lo que ha traído varias complicaciones. Así es. Ayer escuché con mucha atención la entrevista que Mesa Central se le realizó por parte de Álvaro Pachi a la ministra del Medio Ambiente, precisamente para conversar las profundidades de esta decisión. La ministra fundamentó, dijo, mire, el 62% de lo que ocurre allí, de las emisiones, son de Codelco. Por lo cual, ahí se fundamentaba la decisión de ir allí. Entonces, veamos en esta cascada de situaciones qué fue el anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric para darle el contexto y entrar a analizar una cosa que no está aplacada y que, por el contrario, va a tener sus reacciones principalmente por los trabajadores de la División Ventanas. Escuchemos al presidente de la República, don Gabriel Boric. Quiero contarles que hace algunas horas y luego de un acucioso proceso de estudio y diálogo con los distintos sectores involucrados en una discusión pública que, como todos ustedes saben, ya lleva años, el directorio de Codelco ha tomado la decisión de avanzar hacia el cese de sus operaciones en la fundición de ventanas. Esto se realizará mediante un proceso gradual y responsable con la población y las y los trabajadores. Esta decisión, que requiere para ser efectiva del concurso del Congreso Nacional, con cuya buena voluntad, por cierto, y colaboración esperamos contar, se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que han habido en la zona de operación de la fundición, los constantes cierres temporales de escuelas, los niños y niñas enfermos y enfermas y la saturación medioambiental de la zona. En la estética hay lo siguiente. El presidente Boric hace la vocería por Codelco. Porque él dice, mire, el directorio de Codelco ha tomado la decisión, por lo tanto la vocería la hace de allí. Y esto es una de las cosas que a mí en particular me llamó la atención. Está bien. Está bien porque es Codelco efectivamente el que tiene allí, pero aquí el compromiso fundamental es del presidente y del gobierno, en el sentido de si sabe que nosotros con el gobierno nos hemos jugado la opción de trabajar precisamente por la zona de descontaminación, y una de las acciones es que el directorio de Codelco, y ahí hace el link, porque a veces me daba la sensación de que quedaba como el directorio de Codelco allá tomando la decisión, sí, y el gobierno dando más bien una información de algo que puede ser integral. Pudo ser integral. La ministra varias veces ayer se refirió a Máximo Pacheco como decir, mire, él trabajó, se reunió, viene esta situación que es gradual, de tiempo estimado de 5 años, pero recordar que Codelco es una de las tantas empresas que hay en esa zona, que son alrededor de 20 más. Bien, pero la ministra con fuerza dijo, el 62% de la contaminación la genera Ventanas. Bueno, ¿cuál fue la reacción que vino inmediatamente? De los propios trabajadores. Pero aquí yo escucho al presidente y dijo, hemos trabajado con todos, nos hemos reunido con todos. Sí, es que cuando tú dices que él hace la vocería, yo creo que tiene que ver con que justamente los trabajadores organizados más están emplazando al gobierno que al gobierno corporativo de Codelco, que es una cuestión distinta. Convengamos que el presidente solamente, o los presidentes, o la presidenta antiguamente, nombran 3 de los 9 directores de este directorio. Entonces, si bien uno puede decir que existe un nexo, una alianza entre gobierno vigente y directorio de Codelco, hay 4 directores que llegan ahí por alta dirección pública, hay 2 que son representantes de los trabajadores. Entonces, como gobierno cooperativo toma sus propias decisiones. El tema es que, claro, los trabajadores de manera, creo yo, quienes están molestos y quieren que se genere un cambio en la medida, ¿a quién emplazan al gobierno? Porque para hacer un cambio, esto es lo que se tiene que entender, creo yo también.
para hacer un cambio, para terminar con la fundición, comillas, no es llegar y parar la producción. No es que simplemente tanto el directorio de Codelco como el presidente puedan decir se acabó aquí. Tiene que haber un cambio legal, porque la ley mandata a esta fundición a trabajar con una serie de mineras, algunas independientes o privadas, como ustedes quieran, para justamente también ir en apoyo. Recuerden ustedes que esto antes de ser de Codelco era justamente de la institución estatal que se preocupaba de las pequeñas y medianas mineras. Entonces hay la ENAMI, exactamente. Entonces hay toda una arquitectura legal que es lo que cuesta. Y ojo que el presidente Piñera buscó un camino legislativo también, y está el proyecto en el Congreso, para hacer lo mismo que quiere hacer el presidente Boric, solamente que o el directorio actual de Codelco, porque justamente lo que buscan es un cierre más total, por decirlo de alguna forma. Claro. Pero bueno, es una polémica porque el tema de los trabajadores le va a llegar al presidente. Bueno, aquí hay varios temas que tenemos que analizar, aquí hay opiniones de expertos, el fin de semana salieron distintas entrevistas, a lo que tú decías, ¿no es cierto?, a la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, ¿no es cierto?, en Mesa Central, columnas de opinión, en fin, pero queremos conocer primero también qué les pasa a los trabajadores, ¿no?, a los representantes de los trabajadores, y vamos a tomar contacto a esta hora con Cristian Saldívar. Cristian, ¿cómo le va? Muy buenos días. Ah, nada que ver, pues. Tú vas a estar con trabajadores, perdóname, Cristian, nuestro corresponsal. Perdóname, Cristian, porque me confundí. Sí. Cristian, tú estás con los trabajadores allá, a ver, primero preguntarte, ¿la opinión contraria es mayoritaria entre los trabajadores respecto de esta decisión que ha tomado el gobierno? Buenos días a todos en el estudio. Efectivamente nos encontramos acá en la planta Fundición Ventana de Codelco, una mañana bastante fría, pero con calurosas conversaciones, movilizaciones que se han estado desarrollando en la última jornada, como ustedes bien lo saben. Acá están desplegadas distintas pancartas que apoyan el rechazo a esta determinación que se ha anunciado a través del gobierno durante el fin de semana, y tenemos aquí a varios trabajadores que se encuentran movilizados para hacer frente a esta determinación y están esperando las próximas resoluciones que van a emanar, por cierto, de distintas reuniones que se esperan dentro de las próximas horas. Ellos se han encontrado aquí apostados en las afueras de la planta y como ustedes pueden ver en la imagen hay un ambiente de conversación, de reflexión, y queremos conocer qué es lo que está pasando, y por eso vamos a hablar ahí con algunos de los trabajadores. Vamos a preguntarle de inmediato ¿cómo están? Buenos días para el matinal Tu Día de Canal 13, estamos en directo. Su nombre y cargo. Mi nombre es David Torreblanca Muñoz, soy presidente del Sindicato Interempresa de Trabajadores Contratistas acá en Codelco Ventana y miembro del directorio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas. Don David, ustedes están hace algunos días ya movilizados, producto de toda la contingencia que hemos conocido, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cuál es lo que se viene dentro de las próximas horas? Claro, nosotros llevamos movilizado posterior al día lunes 6, mejor dicho, desde el día miércoles, cuando se empezaron a convocar a todos los presidentes de la Federación de Trabajadores del Cobre, que agrupa 26 sindicatos de planta de Codelco, y a través de la coordinadora también nos empezamos a convocar para ir viendo los pasos que íbamos a seguir de acuerdo a lo que ha venido ocurriendo en los días siguientes. En eso se espera una pronta respuesta para iniciar efectivamente lo que usted me comentaba delante de ser efectivo este paro nacional, porque estamos como en la antesala de... Claro, efectivamente se llamó a estar en estado de alerta y de no tener una respuesta positiva a nuestro planteamiento de que lo mejor para poder seguir siendo amigable con el medio ambiente, que es una problemática que en realidad existe acá en la comuna de Quintero y Puchuncaví, y con que nosotros solidarizamos bastante porque es nuestra gente la que vive en estas comunas, son nuestras familias, y es por ello que siempre hemos solidarizado y compartido con los movimientos medioambientalistas y sociales de la comuna. En este contexto, ¿qué es lo que ustedes están exigiendo? Nosotros llevamos más de 4 años pidiéndole a Codelco y a la estatal, como estatal, y al gobierno que se hagan las inversiones necesarias para de una vez por todas saber qué es lo que realmente está intoxicando a nuestros hijos, a nuestra familia, y para poder dar una muestra como empresa estatal en este polo industrial
de que a través de la inversión se puede seguir produciendo de manera amigable con el medio ambiente. Gracias, don David. Vamos a estar atentos entonces a lo que viene dentro de las próximas horas, las próximas jornadas. Nosotros vamos a estar acá atentos a lo que se viene para entregarles toda la información de manera oportuna, y vamos a estar conversando también con los trabajadores para conocer el contexto de todo lo que se viene para esta jornada. Sí, no, y lo que te preguntaba, Mirna, me parece sumamente importante, Cristian, solo si es posible de ir recabando esa información, porque una cosa es que, claro, uno si van a cerrar tu fuente laboral, efectivamente uno tiende a negarse, ¿no? Eso es lo inicial. Pero ¿qué tan avanzadas están las conversaciones también para que esto sea de manera gradual, y si es que va a haber eventualmente una reubicación? ¿Cómo toman ellos eso? Y si les conviene o no, porque eventualmente si te reubican en otra región, te pueden trasladar a otra región, pero ¿qué pasa con la familia? Entonces, si los niños en el colegio, en fin, hay toda una serie de cosas que conversar. Entonces, ¿cuál es la opinión de los trabajadores en esa materia? Sería súper interesante si pudieses poder recabarla, ¿no? Claro, vamos a estar pendientes de aquello, y como tú lo mencionas, hay varias aristas acá, no solo un tema puntual, hay varias aristas que se pueden desglosar de este tema que ha sido parte de la contingencia, ¿no es verdad? Pero por parte de los trabajadores, por cierto, hay una sensación de inseguridad, de no saber qué terreno están pisando, en el sentido de que si efectivamente desde parte del gobierno se va a cumplir la palabra o no. Entienden, claro, que este anuncio sea de manera gradual, como el mismo gobierno lo ha anunciado, pero temen eso, ¿no? De que estén ahí a la espera y de que efectivamente no se concreten esas medidas. Esa es la sensación que queda luego de conversar un poco con ellos. Claro, bien. Gracias, Cristian. Retomamos el contacto contigo entonces en el transcurso de la mañana. Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir recogiendo opiniones. Solamente señalar que, de acuerdo a lo que decía la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, el 62% del dióxido de azufre, que es uno de los componentes que ha generado estas intoxicaciones masivas, fíjense ustedes, el 62% proviene de esta fundición de Codelco de Ventana. Por lo tanto, ahí hay una explicación bien potente, digamos, de por qué es esta fundición la que se tiene que cerrar. Pero de todas maneras queremos seguir recogiendo opiniones, como decía. Nos vamos al contacto con Alejandro Casanova. Él es vecino de Quinteros. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Alejandro, ¿cómo reciben esta noticia que se dio a conocer el viernes? Bueno, es un pelo más en la sopa. Sin duda que si hay un gran número de pobladores que estamos en favor del cierre de la planta, así mismo como la fiscalización de las demás empresas, esto viene a generar un conflicto social, en el sentido de que en la planta trabajan personas que son de Quintero, que son de Puchuncaví. Claro. No en gran mayoría, pero sí va a afectar lo que estaban señalando recientemente, el tema laboral, el tema familiar de los traslados. Es decir, todavía no tenemos idea de qué es lo que se está planteando con el cierre de la planta, salvo que la estarían cerrando técnicamente. Alejandro, para entender lo siguiente, ¿usted en particular tiene relación con la fundición o con alguna empresa? Son 20 las empresas que funcionan en esta zona de sacrificio. ¿Usted trabaja para alguna de ellas, para dejarlo claro nada más? No trabajo en ninguna de las empresas, soy independiente. Perfecto, pero usted ha sufrido los efectos de esta contaminación. ¿Cómo lo recibe? ¿Su entorno, su familia, no sé, su comunidad? Bueno, en lo personal la he sufrido diariamente con graves dolores de cabeza, sobre todo en la mañana. No he estado afectado en ninguno de los episodios críticos, estos que han llevado a más de 100 y 200 personas al consultorio. Sí. Pero sin embargo, como dirigente vecinal, estoy en contacto con todos mis vecinos diariamente y escucho diariamente la queja del tema de la contaminación. Claro, me imagino que los vecinos, perdone Alejandro, me imagino que a ver, para entender, la comunidad con la que usted se relaciona, ¿en qué porcentaje está apoyando esta decisión? Y si hay algún sector que la rechaza, como usted decía, aquellos que trabajan, que ven amenazada su fuente laboral, no solo, ojo, los que trabajan directamente tanto de planta como los contratistas de ventanas, o sea, de la fundición de ventanas, sino que hay pequeños mineros que también aportan y que ahí también hay una situación. Y el comercio, eso, exacto, los servicios, los almacenes, todo. Entonces, Alejandro, ¿qué porcentaje hay de los que están a favor y de los que están en contra?
La verdad, las cosas que no puedo hablarle de porcentajes porque no es un estudio que se haya hecho. Lo que sí puedo decir es que hay una gran mayoría de personas que están en la primera línea comercial, que son como por ejemplo los pescadores, los artesanos y el comercio en general, que se ven afectados por temas de menos recursos, menos ingresos, porque hay menos turistas. Ya, pero ¿eso tiene que ver con el cierre de Ventana o tiene que ver con de la fundición Ventana o tiene que ver con otras razones? Bueno, tiene que ver porque, sin duda alguna, la fundición de Ventana que eso es la mayor emisora. Tampoco puedo acreditar que el 62% que dice la ministra, espero que esté basado en estudios técnicos, ¿verdad? Pero es la gran responsable a las emisiones tóxicas. Sí, no, pero le preguntaba no respecto de eso, sino respecto de que si se cierra, como dice Ángeles, van a dejar de... muchas de estas personas probablemente van a tener que ser reinstaladas en otros lugares, no en la zona, va a haber menos personas en definitiva y por lo tanto el comercio se puede ver afectado. Eso entiendo, Ángeles, de lo que tú estabas... Va a haber menos pega de todas maneras. Claro. Es una de las Menos consecuencias. población flotante. Exacto, a eso me refiero, Alejandro. No, la verdad cosa es que la población flotante acá en Quintero está más relacionada con el turismo más que con el trabajo industrial. Entonces acá la industria es lo que corresponde a la localidad de Quintero y Puchuncaví, que es la bahía de Quintero, que eso es muy poco el aporte laboral. O sea, acá vivimos más de 60.000 personas. En la planta la ministra dijo que trabajaban 300. Perfecto. Alejandro, a ver, le damos las gracias primero por este contacto, vamos a seguir muy pendientes, esto tiene muchos elementos, este es un proceso que recién comienza y solo para dejarlo súper claro, este es un proceso que toma por lo menos 5 años, o sea que esto no pasa que mañana se cierra y los trabajadores son redestinados. El presidente fue súper enfático, vamos a ver cómo se materializa eso. ¿Qué pasa en el Congreso? Exactamente, pero en definitiva el presidente fue súper enfático en el punto que hizo el día viernes en cuanto a que ningún trabajador, no solo de la fundición misma, sino que los que están alrededor de la fundición van a quedar sin trabajo. Vamos a ver cómo. Por eso digo, vamos a ver cómo se materializa. También la ministra ayer en esa central... Exactamente, acá hay muchos elementos que barajar. Está el jurídico. O sea, la planta no se puede cerrar per se. Tiene que haber un acuerdo en Congreso, ¿verdad? Porque la planta, en definitiva, que sé yo, lo que hace es fundir el cobre o el cobre de la pequeña minería. Claro. Aquí estamos hablando de pertinero, o sea, digamos, eso es lo tangencial. Claro. ¿Dónde van a fundir estas personas? Cuando vaya al Parlamento, yo me imagino, Alejandro, que cuando estamos en un proceso de privatización, por favor, o sea, avancemos a condiciones más humanas que económicas. Es decir, la privatización de la planta no es la solución tampoco. Claro, si se entiende el punto de Álvaro. Sí. Alejandro, un millón de gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias. A usted por la oportunidad. Chao, chao. Gracias a usted por la oportunidad. Buen día. Gracias. Oye, tema no menor y que uno podría hacer y podría ser tema de conversación, ¿no? Para otras jornadas también tiene que ver el cómo finalmente cambiamos la mentalidad de las personas para que puedan reinsertarse, no necesariamente en la misma pega, si se quisieran quedar. Por ejemplo... La reconversión. La reconversión, por ejemplo, hacer turismo. Acuérdate que el turismo estuvo súper decaído a propósito de la contaminación. La gente no quería comer pescado de la zona, los restaurantes, ¿se acuerdan ustedes? Pues. Fue un tema. Entonces, a lo mejor potenciar el turismo en esa zona podría cambiar en algo y uno podría cambiarse pega en el fondo de rubro, si es que están las condiciones. Tienes tanta razón, Ángeles, que cuando llegue el momento de presentar al Parlamento tiene que ir todo eso, todo esto incorporado. ¿Qué se hace con los trabajadores? ¿Qué se hace con cada una de las cosas? Tiene que llegar el paquete completo, nada suelto de ahí respecto a qué es lo que va a ocurrir con el futuro de esta zona. Hacerlo profesional, porque hemos visto que se han cerrado plantas de otro tipo y claro, y la gente queda un pueblo fantasma finalmente, y eso es lo que no tiene que pasar. Totalmente.